Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Diálogos por la Educación. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Eduardo Andere, quien es un especialista muy destacado en diferentes temas educativos. También, por supuesto, nos acompaña la maestra Mercedes Calderón García, quien es nuestra directora general. Y en esta ocasión pues vamos a abordar diferentes aspectos de el desarrollo de ambientes de aprendizaje vinculados con la inclusión educativa. Y relacionado con esto, doctor Andere, quisiera preguntarle, según su experiencia y su perspectiva, ¿cómo influyen los diferentes ambientes de aprendizaje en la posibilidad de lograr una educación más inclusiva? Para poderte responder adecuadamente tu pregunta, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es ambiente de aprendizaje. Es un concepto muy amplio, muy genérico, que puede englobar casi cualquier cosa, ¿no? El mismo ambiente de nación, por ejemplo, desde el punto de vista social y cultural, es un ambiente de aprendizaje. El ambiente en el aula, ¿no? La comunicación que se genera entre los alumnos y la maestra o el maestro es otro ambiente de aprendizaje. El ambiente de la escuela, la atmósfera, la comunicación, la pedagogía, los recursos son otro ambiente de aprendizaje. En fin, el concepto, digamos, ambiente de aprendizaje engloba una enorme cantidad de acepciones que debemos precisar para saber. El hogar, por ejemplo, es un ambiente de aprendizaje. La calle es un ambiente de aprendizaje. La relación entre el aprendiente y los medios de comunicación es otro ambiente de aprendizaje. Y hay diferentes literaturas, digamos, que estudian el tema de cómo creamos experiencias ricas para el desarrollo de aprendizaje de los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Y es el tema, indudablemente es uno de los temas más actuales en la jerga de la educación y del aprendizaje a nivel mundial, ¿no? Claro. Y es la forma en la que se están tratando de traducir este concepto de competencias, ¿no?, que heredamos en casi todos los sistemas educativos del mundo en las últimas 3 décadas del siglo pasado, y que se están ahora aterrizando, digamos, ¿qué es esto de las competencias? ¿Cómo lo aterrizo? Bueno, con un ambiente de aprendizaje, ¿no?, en donde integras varios tipos de cosas, ¿no? En un contexto tan complejo y tan diverso como el de América Latina y el Caribe, pareciera ser que, en concordancia con lo que usted comenta, pues hay una gran multiplicidad de ambientes de aprendizaje que hay que considerar cuando hablamos del tema educativo. Uno de estos ambientes de aprendizaje tiene que ver con la comunidad propiamente dicha, con la circunstancia económica, la circunstancia social, cultural, también, por supuesto, la influencia de la problemática que actualmente se vive en muchos países de América Latina y el Caribe en contextos de violencia, en contextos de inseguridad. En este sentido, ¿cómo es posible superar los retos que esto implica enfrentando este tipo de ambientes de alguna forma conflictivos o complicados para poder impulsar una mejor educación inclusiva? Bueno, sería desde el punto de vista del aprendizaje escolar o del aprendizaje que tratamos de ordenar de manera teleológica para nuestros estudiantes. Cuando hablas de contextos sociales no propicios al aprendizaje, como la inseguridad, la corrupción, la criminalidad, etcétera, contenidos, digamos, en ese ambiente son antiambientes de aprendizaje, digamos. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de la política pública y de la política educativa es cómo generar, a pesar de tener estos contextos sociales y socioculturales negativos en muchos de los países o regiones de Latinoamérica, cómo podemos crear una política pública y una política escolar que nos permita un sano desarrollo de nuestros aprendientes a través de una serie de experiencias bien diseñadas
de vida, ricas de vida para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y entre más temprano empecemos, mejor. Y entre más cercanos al hogar estemos, mejor, ¿no? Sabemos que tenemos condiciones sociales y culturales no propicias al aprendizaje que queremos, ¿no? Porque aún los antiambientes de aprendizaje son ambientes de aprendizaje para conductas no éticamente adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la criminalidad es un aprendizaje, ¿no? La inseguridad es un aprendizaje, la calle es un aprendizaje, pero no es quizá el aprendizaje que queremos para nuestros niños y nuestros jóvenes, para que tengan una vida ordenada, para que tengan una vida feliz, para que tengan una buena escolaridad, para que se vayan al mercado de trabajo en las mejores condiciones posibles, para que integren familias felices, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la política escolar, para que estos niños puedan tener islas, digamos, capullos de aprendizaje en el hogar, en la escuela, en la comunidad, ¿no? que los aísle un poco de los antiambientes de aprendizaje que señalabas, ¿no? y los meta en una senda de que digan, quiero esta vida, prefiero esta vida, prefiero este crecimiento, prefiero esta motivación, ¿no? que el camino fácil del antiambiente de aprendizaje, ¿no? El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, nuestro organismo internacional, tiene una larga trayectoria justamente impulsando el fortalecer los ambientes de aprendizaje favorables para el proceso educativo. En este sentido, pues hemos tenido propuestas que vinculan a la escuela con la familia y la comunidad. Nos gustaría mucho conocer el comentario de nuestra directora general en cuanto a este tema. Doctora Andere, bueno, yo primero quisiera iniciar reconociendo de que siendo un estudioso, un experto en el tema educativo, que acompañas y asesoras también a gobiernos, también vas con la parte medular y central de quien depende la formación, que es el maestro. O sea, esa parte, transmites ese conocimiento a docentes, que eso me parece fabuloso en tu experiencia. Y CREFAL ha hecho un trabajo de muchos años y lo ha fortalecido en los últimos, el centro del aprendizaje o de transmisión del aprendizaje es el docente. O sea, si no atendemos al docente, si no le damos herramientas para que pueda formarse y replicar ese conocimiento, todo lo demás difícilmente va a permear. Mi comentario y mi pregunta sería, el tema de inclusión a veces resulta complicado en contextos donde se genera justamente una exclusión, o sea, donde tenemos diversidad cultural, tenemos capacidades diferentes, tenemos diversidad lingüística, y sin embargo estamos en una convivencia de el mismo lugar o semejantes situaciones. ¿Cómo trabajar la inclusión en donde los contextos son diversos, pero que son necesarios para realmente tener una sociedad más participativa, donde podamos tener esta vinculación de escuela, familia y comunidad más efectiva y con resultados de participación y retroalimentación? ¿Cómo generamos la inclusión? Muchas gracias por tus comentarios. Mira, al igual que en el tema de ambiente de aprendizaje, la inclusión es un tema que hay que definir, ¿no? Porque puede incluir muchas cosas, ¿no? Puede incluir inclusión desde el tipo de vista de aprendizaje, como inclusión desde el punto de vista más propiamente hablando pedagógico, como inclusión desde el punto de vista de diferentes niveles y habilidades para el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, o como lo sugeriste, digamos, en tu comentario, como integración desde el punto de vista sociocultural, socioeducativo y socioeconómico. Entonces,
yo veo tres lenguajes a nivel de la educación comparada internacional. Veo el lenguaje de la inclusión, veo el lenguaje de la integración y veo el lenguaje de la personalización. Y de eso voy a hablar un poquito mañana en mi plática. La inclusión es un tipo de ambiente de aprendizaje, digamos, ¿no? Estamos tratando de generar ciertas condiciones que incluyan a niños y jóvenes de diferentes habilidades dentro de un mismo ambiente de aula o dentro de una misma escuela. También, ¿no? A nivel de política educativa, hablamos en el mundo de integración, ¿no? De escuelas integradas o escuelas separadas o segregadas o divididas, que no es exactamente lo mismo que la inclusión, pero tiene una teleología similar a la inclusión, ¿no? De hacer una participación, ¿no? de las mismas oportunidades de aprendizaje y de resultados de aprendizaje para todos. Y después viene un tema que parece mutuamente excluyente, tanto de la inclusión como de la integración, que es la importancia de atender personalmente, ¿no? a los aprendientes, que es la personalización de la educación y que todos los currículos modernos, digamos, del siglo XXI, lo incluyen como parte importante de una gran reforma educativa. No estamos atendiendo a los niños desde el punto de vista de enseñanza, o sea, desde el punto de vista del maestro como centro del aula, que llega y enseña su materia y la enseña muy bien, sino es un maestro interactivo que entiende cuál es la función de aprendizaje de los diferentes niños y de los diferentes jóvenes. Pero hacer personalización e inclusión al mismo tiempo requiere supermaestros y los supermaestros no existen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de política educativa y política escolar, vamos a llegar a un momento en una especie de explosión, digamos, de política pública que por un lado te digo sí incluye, integra, pero por otro lado te digo, maestro, tienes que atender a todos los niños de tu salón de clase. Entonces, las políticas públicas que traen, digamos, esta tendencia internacional de inclusión, ¿no? en las escuelas, te digo, ya sea por habilidades o capacidades, por otro tipo de características, deben venir acompañadas de otro tipo de herramientas para la escuela y para el maestro para hacer una inclusión. No se trata de decir soy inclusivo en la retórica, ¿no? La inclusión requiere una atención muy particular por parte de la escuela y por parte del maestro, y requerimos maestros especiales. No podemos hacer expertos en inclusión a todos los maestros de México ordenando la inclusión en las escuelas, o a todos los maestros de Latinoamérica, ¿no? Tenemos que hacerlo más estratégicamente, considerando que el maestro, cuando se sienta en el aula, cuando se enfrenta a grupos de 25, 30, 35 o 40 estudiantes y le decimos, haz personalización, pero también haz inclusión, lo dividimos, ¿no? Literalmente lo dividimos. Y tenemos que de alguna manera atender esa característica de la política pública de la inclusión educativa, que está de moda, pero que también está revisándose en los países que han hecho trayectoria, que han hecho división académica y división por habilidades por años, ¿no? Hay sistemas educativos que literalmente excluyen a los estudiantes y son sistemas educativos muy exitosos, y hay sistemas educativos que los incluyen y también son exitosos, ¿no? Ninguno de los dos tiene, digamos, el secreto o la fórmula que va a funcionar en todos los casos. ¿Qué recomendaría o qué sugeriría, digamos, para la realidad latinoamericana? Me conecto un poquito con el punto inicial de tu comentario hace ratito, Mercedes. El punto era la importancia del maestro, ¿no? Y que debemos, como dices, debemos atenderlos y debemos preocuparnos. Pero
debemos atender y debemos preocuparnos del maestro que quiere ser maestro. ¿Okay? O sea, no es lo mismo estar sentado en un aula porque no me queda de otra, a estar sentado en un aula porque quiero ser maestro, ¿no? Cuando tenemos ese ingrediente de motivación intrínseca en el maestro, ¿no? Todo el resto de la política de capacitación, del menú de políticas públicas relacionadas con la calidad de la enseñanza, que va muy relacionada con la calidad del maestro, ¿no? Se facilita. El problema es cuando nos encontramos con un cuerpo docente en donde parte importante del cuerpo docente, o un porcentaje del cuerpo docente, no es feliz siendo docente. Por razones culturales, por razones históricas, por razones económicas, por lo que sea. Y entonces, a nivel de política pública, debemos empezar a trabajar la idea de el perfil del docente, ¿no? ¿Qué tipo de docente necesitamos? ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo lo formamos para este nuevo mundo que estamos viviendo tan acelerado, tan diferente del siglo XXI? En su trayectoria como especialista en materia educativa, usted ha tenido acceso al conocimiento de gran diversidad de experiencias internacionales, muchas de ellas exitosas en materia de calidad educativa. Nos gustaría mucho conocer, según esta experiencia, cómo se ha manejado el tema de inclusión educativa en algunas de estas experiencias exitosas y cómo se podría, a través de un organismo internacional como el CREFAL, aprovechar o impulsar que se aprovechen mejor este tipo de experiencias internacionales. Bueno, lo primero que tienes que estudiar es si tienes las condiciones pedagógicas para la inclusión, ¿no? Y por supuesto, definir bien a qué te refieres con inclusión. Segundo, si tienes las condiciones pedagógicas. Y tercero, si tienes los recursos para hacerlo. Porque, como te digo, en la retórica todos podemos decir, vamos a la inclusión para todo el mundo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Es un eslogan internacional que es difícil ir en contra del eslogan. Pero requiere recursos y requiere un magisterio especialmente capacitado, no con un curso, no con un diplomado, sino maestros que lo traen de muchos años de formación y de experiencia y de vocación, porque requiere una habilidad muy especial enfrentarte ante un grupo de estudiantes que están divididos por habilidades. Y de hecho el mundo del éxito educativo, ¿no? de los, digamos, los titanes de la educación mundial, ¿no? Que serían algunos de los asiáticos, pero en realidad los verdaderos titanes de la educación están en Europa, están en Canadá, están en Australia, están en Nueva Zelanda, y los asiáticos de alguna manera siguen las políticas de estos titanes de la educación, de estos grandes calibres de la educación, como Finlandia, por ejemplo, ¿no? Ahora están brillando también en el mundo de la educación internacional Suiza, los Países Bajos, Polonia es una especie como de resurgimiento de la educación en Polonia, Australia, Nueva Zelanda y algunas, en general la mayor parte de las provincias de Canadá, pero Quebec y Alberta y British Columbia en Canadá, digamos, serían las fuerzas más importantes. Pero tan exitosos son los países inclusivos como los no inclusivos. Finlandia es inclusivo y es muy exitoso, ¿no? Es, digamos, la meca de la educación básica mundial, ¿no? Es el ejemplo a seguir, ¿no? La referencia, la mejor marca, el benchmark, como se diría en la jerga de negocios. Pero tienes otros países que son muy selectivos, muy excluyentes, ¿no? En donde cuando los niños cumplen 9, 10 u 11 años de edad,
al término de la primaria o cerca del término de la primaria, según se defina en cada uno de estos países, los dividen, los excluyen precisamente por habilidades académicas. Entonces creas los trayectos de vida escolar. Y aquí tienes a países como Flandes, en Bélgica, y tienes a Suiza, a los Países Bajos, ¿no? Alemania y Singapur, digamos, son países de gran éxito en cuanto a resultados educativos, pero son excluyentes, dividen a los niños. Por el otro lado tienes estos otros países, ¿no? Con la vanguardia de Finlandia y Escocia, Inglaterra y Australia y Nueva Zelanda, que tienen una política y Estados Unidos, una política muy clara de inclusión, y que algunos de ellos son exitosos y otros no son tan exitosos. Y cuando yo, digamos, cargado con la retórica de la política de la inclusión escolar, les pregunto en estos países como Alemania, como Suiza, como los Países Bajos, ¿cuál es la racionalidad detrás de los trayectos? Me dices que vas a poder atender mejor a los niños si los divides por habilidades académicas. Entonces, en estos países están haciendo una especie de política dual, que le llaman integración y personalización. No educación dual. No educación dual, es otra cosa, ¿no? Es una política dual para atender a todos con las mismas o diferentes, pero de gran nivel, oportunidades de aprendizaje, sin que necesariamente tengas a los niños de diferentes habilidades en el mismo salón de clases, porque eso complica mucho la vida para los niños y para el docente. Y entonces están procurando una política de todos bajo el mismo techo, pero cada quien atendido de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Y entonces es una política que pareciera contradictoria, pero me parece muy interesante, me parece una experiencia extraordinariamente interesante, en donde integras socioeconómica y socioculturalmente a los niños y los divides de acuerdo a sus habilidades y sus intereses, con un trabajo de filigrana, ¿no? Entre papás, maestros y estudiantes alrededor de los 10 o 11 años de edad. Y ahí está el mundo, está completamente dividido. Su comentario, maestro. Conociendo esa experiencia y el conocimiento también de la región latinoamericana, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer para dar ese? Porque si bien ahorita estamos en un proceso de apenas iniciar reformas que actualicen. O sea, para llegar a donde tú nos estás visualizando, nos estás transportando, que me parece fabuloso y me parece que sería realmente una práctica cultural de inclusión. Sí, mira, yo percibo en Latinoamérica que somos muy importadores de conceptos educativos y somos muy modernos en el uso de las expresiones que andan en los mejores estadios de la educación mundial, ¿no? En las olimpiadas de la educación mundial. Y entonces somos muy buenos para importar, digamos, todos estos conceptos internacionales de currículos por competencias, de ambientes de aprendizaje, de evaluación y autoevaluación y de crítica y de reflexión y las famosas habilidades metacognitivas, todo ese tipo de cosas. Lo que yo veo es como que tenemos una escisión, digamos, entre la retórica de la política educativa, de lo poco que conozco de México y de Latinoamérica, ¿no? Conozco
algo de México, algo de Chile, algo de Costa Rica, digamos, que son países que he visitado tratando de entender la problemática latinoamericana. Veo una escisión entre la retórica, ¿no?, de estos conceptos importados y lo que realmente sucede en la sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos políticas educativas de escritorio, no tenemos políticas educativas de comunidad, de raíz. Necesitamos reinventarnos en lo educativo en Latinoamérica. Necesitamos una verdadera revolución educativa. Necesitamos un nuevo magisterio con el actual y con los nuevos, pero un nuevo concepto de magisterio. Necesitamos políticas educativas mucho menos centralistas, mucho menos de escritorio y mucho más aterrizadas en la escuela, en el aula, en el mundo del hogar, en lo que está pasando ahí afuera y no en lo que se cocina, digamos, en las cocinas de los ministerios de educación de América Latina, que en realidad son cocinas que se alimentan, digamos, de las recetas de los centros de acopio de la educación mundial, que son 2 o 3 organizaciones internacionales. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, y el Banco Mundial, ¿no?, que son las puntas de lanza, digamos, de estos nuevos lenguajes de la educación mundial. En estos grandes centros de acopio, ¿no?, de la educación mundial, se trabajan, digamos, todos estos conceptos nuevos que aquí recibimos con tanta retórica, digamos, y con tanta nomenclatura, y se transmite a través de los escritorios de los ministros de educación que participan directamente en estas organizaciones internacionales. Y a través de ellos recibimos estas políticas públicas y estas políticas educativas que después, cuando las tratamos de aterrizar a nivel de aula, a nivel de escuela, a nivel de maestro, a nivel de niños, nos damos cuenta que finalmente no funcionan porque no reciben las apropiadas traducciones culturales que requieren. Y yo creo que es el caso de Latinoamérica. Suena muy complejo, lo es. Lo es, indudablemente. Doctor Eduardo Andere, pues muchas gracias por participar con nosotros en este programa. Maestra Mercedes Calderón García, también muchas gracias. Amable audiencia, les agradecemos habernos acompañado en esta edición de Diálogos por la Educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.